buenas noches, bienvenidos a más un capítulo de Estar Bien, una vida más saludable, tu programa de salud y bienestar en Agricultura TV. Soy Yolanda Moreira y les acompaño todos los jueves a las 20 horas para hablar de los temas más importantes para que puedas sentirte y verte mejor. Hoy un capítulo muy especial. Yo estoy particularmente muy emocionada de verlo y conocerlo personalmente después que sus palabras me llegaron tan profundamente con su obra. Estamos hablando del doctor Ricardo Soto. Muy buenas noches, doctor. Hola, Yolanda, un gusto. Muy buenas noches. Un gusto, doctor. Un gusto tenerlo acá en Estar Bien. El doctor Ricardo Soto es médico de la Universidad de Chile, pero tomó un camino distinto de la medicina tradicional. El doctor fue discípulo, ¿no?, del linaje Kunli, ¿cierto? Y luego fundó, y hoy es fundador y director de Medicina Consciente, ¿cierto, doctor? Mejor que nadie que nos va a contar todo sobre esta nueva forma de hablar en Medicina Consciente, sobre todo por su libro, que es hermoso, una obra hermosa. Lo leí, lo devoré, doctor. Es fantástico. Consciente Creador. Doctor, muy bienvenido. Gracias. Gracias por esta obra. Para empezar, doctor, ya me encanta la portada. Muchas gracias por percibirla. Es linda, tiene un dibujo que nos gustaría que nos contara qué significa. Con mucho gusto. Y también el color, la decisión del color, ¿también va por algo? Por supuesto. Consciente Creador. Nada De los nombres del autor. Todo es perfecto, ¿no? Y es, puedo decir y siento que podemos hablar en ese idioma todo. La portada, el color, incluso el formato, hasta la textura y por supuesto el contenido fue canalizado. Entiendo. Ese es un color que vibra a una frecuencia, la misma llama violeta, hoy día conocida por el maestro Saint Germain, también para muchos asociadas a un alto maestro ascendido, arcángel. Es un color o una vibración que emite ese color propia y coherente con la nueva era de Acuario. Así la textura de ese símbolo, que puedo explicar también brevemente, es a propósito. Muchas personas kinestésicas que perciben, notan la diferencia, también me llegó. Y cuando yo le pregunto a la editora, ¿es factible hacer eso? Me dijeron, no, el precio encarece mucho, y se dio todo una falla en la imprenta para que nos ofrecieran eso. Perfecto. Y ese símbolo llegó, fue canalizado en conjunto con un artista precioso que me ayudó. Ese punto inicial de abajo, somos cada uno de nosotros en el estado actual que se autoescoge para comenzar esa ruta, ese trecho que significa reconocerse en espiral, claro, ascendente. Luego tenemos que reconocer el propio ego, que es lo que invita Consciente Creador, también equilibrar las energías femenina y masculina para finalmente ascender a una conciencia crística donde estamos apoyados. ¡Wow! ¡Qué lindo, doctor! ¡Qué lindo esto que somos autoescogidos! No es que necesitamos de algo de afuera que nos escoja, somos autoescogidos. Por cierto. Qué importante tomar desde esta decisión la conciencia. Doctor, para hablar de la obra, y yo pienso que también hacer el nexo con Estar Bien, nuestro programa empezó hace un par de semanas y hablamos siempre para estar bien, todos los invitados, diferentes tipos, desde dermatología, desde tratamiento de diabetes, pasamos por algo que llamaba siempre la atención, que es la inflamación. Los problemas de la piel, la mayoría de las veces nace por un trastorno inflamatorio. Te aparece la rosácea, te aparece el acné, te aparecen enfermedades autoinmunes. La diabetes también estuvimos acá hablando por el Día Nacional Mundial de la Diabetes, que fue también el mes de noviembre. Cierto. También una condición inflamatoria. Y en su libro también hablamos de un poco de la inflamación. Sí. Y porque ahí viene, la inflamación no viene solo, y siempre recalcamos acá, estar bien, alimentar saludable, tener cuidados con la piel, tener cuidado con la alimentación, con el deporte. Pero la raíz de todo, tener cuidado con nuestras emociones. Por cierto. Con lo que pensamos, y esto es fantástico, la parte que hablas acá, y si nos podría comentar más sobre cómo nuestros miedos, ahí empezar en un capítulo, cómo reacciona nuestro cuerpo frente al miedo, que nos puede
llevar a la inflamación y cómo podemos hacer que no estemos bien, que no estemos en bienestar cuando abrimos nuestro consciente a eso. Qué bien. Gracias por todo ese preámbulo y poder hablar de ello. Me pongo la bata blanca de médico. Porque como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Eso. Todos podemos consensuar que frente a una situación amenazante, muchas veces la reacción innata es a congelarse, a no saber qué más hacer, no aceptar esa incertidumbre de lo que viene. Podríamos consensuar eso como reacción al miedo. Y médicamente se le ha llamado hace décadas estrés o reacción del estrés, que por cierto, si está acotada a una situación aguda que dura un par de semanas como máximo, eso es perfecto, ayuda mucho a un cambio, ¿sí? A una adaptación, podríamos decir, a aquel entorno amenazante. Yeah. Lo patológico del estrés, y que vamos a llevar a la escala celular, como es la inflamación, es cuando se prolonga esto, cuando no hay un término, un límite definido. No hacemos consciente esa situación de estrés y entonces no le ponemos fin. Eso a nivel de células, a nivel de tejidos, ese estrés, ese miedo, estanca energía, estanca torrente sanguíneo o flujo sanguíneo. Y eso va a generar una alerta en todo el sistema inmunológico, por supuesto, que va mucho más allá de los glóbulos blancos preciosos, también todo el tejido linfoide y, por cierto, las microbiotas intestinales y otras del tejido, del organismo, se encienden como también ante una amenaza. Amenaza que puede ser real o no. En general no son reales, más bien son interpretaciones de nuestra mente. Porque esa amenaza, en vez de un león que está entrando a la caverna, sí, pasa a ser la deuda de fin de mes, o la cuota, o algo así, llevándolo a un ejemplo cotidiano. Pues entonces la inflamación es un estancamiento de energía también. Y la energía es todo, no solo flujo sanguíneo, es también emociones que no fluyen, que no se liberan. Es también una tristeza, por ejemplo, que no se llora. Y así podemos encontrar infinitas ejemplos de aquello no resuelto, no liberado, no expuesto. Si yo estanco de algún modo, consciente o inconscientemente, algún tipo de energía, por ejemplo una emoción, bueno, genera toda esta batahola, esta advertencia que hace el organismo frente a una amenaza. Así lo veo, pues desde la medicina consciente no nos enfermamos de las enfermedades, más bien la crisis o enfermedad viene a rescatarnos de cuánto nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y es en ese olvido donde ocurre la permeabilidad o permeamos al miedo, a la frecuencia vibracional más baja que cómo podemos llevar la vida. Vivir por miedo es sobrevivir, muy distinto a vivir la vida, estar bien, por ejemplo. ¿Verdad? Llevarla a la frecuencia más alta, que como dices en su libro, es el amor. Por cierto. ¿No, doctor? Y partir de ahí, entonces, de todo este amor también hacia uno, a sentir. Y ahí el doctor habla, yo hasta me pierdo porque son tantas las cosas que le quiero preguntar. Porque el doctor va describiendo en una fluidez impresionante, capítulo tras capítulo, que nos vamos dando cuenta de que somos espiritualidad, mente, nuestra magia oculta. Y en cada capítulo nos va hablando de algo que yo pensaba entender lo que era, pero cuando empecé a leer el libro del doctor Ricardo Soto, me di cuenta que es mucho más de lo que me imagina. Y estoy hablando, ¿sabe qué? Del ego. El ego, el doctor pone, está hasta en su portada, como es la primera cosa que tenemos que hacer para entender cómo tratar y poder despertar todo nuestro potencial, ¿cierto, creador, doctor? ¿Nos puede hablar un poco más del ego? Porque es algo que está en todos tus capítulos. Sí. Y que a medida, yo sentí, al menos yo, que a medida que iba leyendo el libro, más iba entendiendo sobre el ego. Claro. Y que a veces uno piensa que el ego es solo el que está demasiado, ¿no? Que se cree mucho o algo así. Yo tenía este entendimiento de ego desde mi percepción personal, pero también hasta la modestia. Tú pones de una forma de ego. Esto como me chocó, fue como algo como súper, lo que viene transparentado como ego. Ay, doctor, ¿nos puede contar más? Con mucho gusto, gracias, Yolanda. Pues sí, yo también, antaño creía simplemente que ego o ser ególatra, egoísta, tenía que ver con la arrogancia, ¿no es cierto? Creerse más de lo que uno es.
en términos simples, pero todo extremo es una puerta para el ego, una ventana para el ego. Pues creerse menos de lo que somos también es También ego. es ego, Por eso no tengo supuesto. idea. Eso es una falsa humildad, falsa austeridad. Y así el ego podremos empezar a reconocerlo, hacer el discernimiento que nos invita a este plano dual o dialéctico en el cual estamos todos viviendo la experiencia humana, recogiendo, enriqueciendo lo que el alma se lleva, las experiencias, por cierto, la ulterior, la del amor, reconociendo el ego. Si el ego está para ocuparlo a nuestro favor. Si soy experto en mi propio ego, en todas sus facetas, sea en lo mental, en lo físico, inclusive hablando del miedo, por ejemplo, el estrés, y así en lo álmico, en lo espiritual, podemos reconocer lo que realmente somos, el real ser versus el ego. Dicho esto, es que el ego, en pocas palabras, se podría definir, ya definir es egoico, como todo aquello que hemos creído que somos y no somos, que nos aleja del real ser que somos. Y eso es todo lo que hemos buscado nos identifica. Por ejemplo, creerme simplemente un hombre nacido en Chile, de tal equipo de fútbol, con preferencias, qué sé yo. Todo eso, diplomas y lo que sea, lo utilizo para definirme. Pero así podríamos llegar a el desarrollo evolutivo conciencial de la conciencia que somos, a entender que en realidad he nacido, he elegido llegar a este plano como residente del universo. Ya no solo de una comuna, de una ciudad, de un país. Empezamos a desapegarnos de lo que creíamos nos define, pues entonces ya de nada somos pertenecientes, nada nos apodera, pues soltamos. Y esa maravilla empieza a hacernos realmente libres y por ende nos posibilita empezar a crear la realidad que vivimos y pasar de esa evolución pasiva, a esperar de que el mundo cambie para adaptarme, a decretar hacia dónde voy y que el mundo cambie. Qué poderoso eso. Es tremendo, Sí. pero todos podemos recordarlo. Sí, sí, doctora, es realmente poderoso. Bien, yo por naturaleza siempre me considero una persona optimista. Bien, en Brasil, ahí de nuevo diciendo del ego, como somos creídos, somos optimistas, somos el país del carnaval. Entonces, eso también imagino. El más grande del mundo, otro ego. Y sentía que era eso. Pero al momento, doctor, y leyendo mucho, bien, yo ya practicaba de alguna forma mindfulness, como le contaba, y otro tipo de tomar conciencia. Y sobre todo con estas palabras acá, es increíble el potencial que tú logras al sentir que eres de verdad, eres parte de la creación, ¿no? Y puedes co-crear con eso, como dice tan perfectamente en tu libro. Y este poder de saber que podemos decretar la vida que queremos y sanar nuestras emociones y estar bien con nosotros mismos desde que aprendamos a reconocer este ego. Sí. Pero entendí también, doctor, que nos explica que el ego siempre va a estar y es necesario que esté. Sí. Solo tenemos que aprender entonces a conocerlo bien, identificarlo este ego. Pero también, doctor, puede ser mesmo que estemos así caminando en este camino de decretar, de ser conscientes creadores, el ego también nos puede dar como rastreras y que caigamos de nuevo, ¿no? Es como algo natural de la vida, ¿no? Por cierto, hemos escogido, siento yo, álmicamente, hemos pactado venir a ganar la gran amplitud de experiencias, tanto arriba como abajo, pues cualificamos, ¿no es cierto? Humanamente todos cualificamos la vida, la tildamos de buena o mala la circunstancia que vivimos, cuando es perfecta, tal y como es. No obstante, entonces, tenemos esa libertad de ganar experiencias arriba y abajo también. Dicho esto, es que si fuéramos solo capaces de decidir bien, no seríamos libres, no ganaríamos las suficientes experiencias. El ego está para también, al irlo reconociendo, ejecutar una acción que no puede ser más terapéutica para uno mismo, a también lo que vinimos y pactamos álmicamente, que es venir a sanar. Cuando uno se autoescoge, sana el clan, el árbol genealógico hacia atrás y libera, por ejemplo, a los hijos, a las venideras generaciones de una gran mochila. Para algunas culturas, todo ese peso kármico, por ejemplo,
que hoy día se conoce o está más en boga aquí en Occidente, pero es algo que siempre se ha sabido por culturas milenarias, pueblos originarios también de este lado del mundo. Entonces, no es nada nuevo, pero es hacerlo mejor, pues existen muchísimas metodologías para decretar realidad, para ordenar y disciplinar la mente. Pero aprovechar el reconocer el ego se convierte en una aventura terapéutica, y siento que eso es lo que aporta particularmente Consciente Creador. Fantástico, doutor. Foi demasiado interessante esta parte de reconhecer o ego. Los invito a todos a ler como pode ser tão terapêutico, como disse o doutor. E continuamos, em uns minutos mais, vamos a um pequeno break e volvemos a contar mais sobre Consciente Creador. Estamos em Estar Bien en Agricultura TV e já volvemos. ¿Tienes piel sensible? Elige Cetaphil, ahora con la nueva línea Optimal Hydration con ácido hialurónico y el complejo Hydra Sensitive para una hidratación profunda de hasta 48 horas. La gama de productos cuenta con serum corporal, serum facial, contorno de ojos, crema de día y crema de noche. Cetaphil, cuidado completo para pieles sensibles. 75 años de innovación. Marca número 1 recomendada por dermatólogos en Chile. Ingresa a cetaphil.cl con el código QR que aparece en la pantalla y conoce más sobre el cuidado de las pieles sensibles. Los nuevos y mejorados limpiadores Cetaphil están formulados y respaldados dermatológicamente para hidratar tu piel mientras la limpia, restaurando la barrera cutánea. Cetaphil, cuidado completo para tu piel sensible. Descubre más en cetaphil.cl. Estamos de vuelta con Estar Bien, una vida más saludable en Radio Agricultura. El capítulo de hoy que tenemos acá con nosotros el doctor Ricardo Soto y estamos hablando de su obra maestra, Consciente Creador. Estaba ya muy lindo, hablamos del ego, doctor, y ahora hablando en consciente, que nos damos conciencia de este ego, de todo, y hablando de creador, algo que me encantó en el libro, además que me encantan las palabras en español, es el poder de que justo en español está que creer y crear en la primera persona del singular, el doctor explica en su libro, es la misma cosa, yo creo. ¡Qué fuerte esto! Y me hizo como plum. ¡Qué lindo, doctor! Es hermoso el lenguaje español, sí. Usted que lo habla muy bien, no obstante, sí, muchas gracias. Términos como el saudade en portugués Sí. también son irreemplazables, no existe en español Sí. algo similar. Pero cada lenguaje también ofrece desde lo neurocientífico, ¿no? Una plasticidad cortical, cerebral, y el español, al menos así anticipan grandes maestros de la antigüedad, es el nuevo idioma de la nueva era. El español. Es el español. Fíjate qué interesante. Sí. Y entonces esto que usted enfatiza, que en ese presente perfecto, ahondando en aquello, el creer y el crear se dicen igual, creo. Yo creo. Cada vez que yo acepto, ya sea crear o creer, porque típica pregunta que nos hacen, ¿usted cree? ¿Usted cree? Bueno, sí, creo. Estoy ya creando. Estoy siendo escuchado por cada célula, por cada uno de nuestros elevados maestros que nos guían, innegablemente. Pues defino y decreto cada vez que algo sigue al creo. Es tremendo, es fundamental empezar a usarlo prolijamente, impecablemente. Hermoso, hermosa parte del lenguaje y este sentido de creer y crear. Y hablando del lenguaje, doctor, ¿qué lenguaje hermoso está escrito el libro? Sí, a veces, bien, no es mi lengua materna, a veces yo sentía que tenía que leer de nuevo, pero yo entendía todas las palabras, pero yo siento que era porque era algo más profundo que el español literal, ¿no? Entonces lo leía de nuevo, leía y hablaba frases, hay frases así que hablaba a los niños, a mi marido, porque estaba leyendo y me llegaban demasiado fuertes. Y todo eso fue, imagino, muy bien elegida la lenguaje que estás hablando, ¿no, doctor? Muchas gracias. Hablaste de geometrías sagradas. ¿Qué son las geometrías sagradas dentro del lenguaje que está escrito en el libro? El libro, gracias por notarlo, está efectivamente destinado o dirigido, mejor dicho, no solo a la mente que puede leer rápidamente un texto, por denso que parezca. La mente se puede disciplinar para aquello. Pero esta es la era donde no solo hay que dirigirse a la mente, también al alma. Y el alma yo lo veo al menos como un niño, en mi caso, más inocente, más ingenuo,
que no requiere el sermón complejo de la mente, que no se maravilla con términos complejos, más bien lo musical, la poesía o la geometría sagrada en su vibración ofrece llegar directamente al alma. Por ende, cuando uno, y he recibido ya ese feedback de muchos lectores de Consciente Creador que entusiastas, ¿no es cierto?, iban leyendo rápido, pero tenían que detenerse, partir, comenzar nuevamente, o ya sea todo el libro o ese subcapítulo, pues ese lenguaje que va al alma debe masticarse, debe sentirse distinto, debe parafrasearse varias veces, porque me gusta esa analogía. Directorio y sindicato no son lo mismo. Tienen que hablar un mismo lenguaje. Entonces se tiene que acalmar para que llegue al corazón, al alma. Esa geometría sagrada que usted hace énfasis está en cada uno de los capítulos, una figura, un dibujo. La geometría sagrada, podríamos hablar mucho de ello, pero es la arquitectura base de la vida, la arquitectura suprema. Todo es, diría Nikola Tesla, matemáticas. Da Vinci lo dijo también, y otros genios de la historia lo han establecido. La geometría sagrada, Platón, y así podría nombrar muchos, descubrieron la geometría en la naturaleza, la fuente de vida. Lo que nos enseña a vivir es la naturaleza de la cual nos hemos olvidado como seres humanos, somos parte de ella, integrante. Bueno, eso es geometría sagrada y está plasmada en cada uno de los capítulos. En cada uno de los capítulos. Es fantástico, doctor. Sí. Otra cosa también que me llamó la atención son los poemas, frases muy profundas al iniciar de cada capítulo, de cada subcapítulo también, y que nombra siempre una persona llamada Azul. Entonces siempre hay como frases hermosas y abajo Azul. Y yo también gustaría de entender, doctor, yo lo quiero, porque yo buscaba así en el libro y dice, ¿dónde está Azul? ¿Quién es Azul? Pero con gusto. Es una mínima historia que con gusto la puedo compartir. Es la pregunta que está tácita ahí en el libro. Tenía yo cerca de 10 años en una escuela donde me sentía no perteneciente, encontraba con dificultad algún par igual de loco que yo me sentía. Tenía en ese entonces una compañera que también se sentía bastante ajena a la metodología de una escuela exitista típica aquí en Chile. Bueno, y con ella teníamos un lenguaje distinto. Podíamos reírnos de cosas que el resto no. Y compartíamos eso a esa edad, muy, muy pequeños ambos. Mi compañera un día llega muy contenta y me dice, soñé contigo anoche. ¿Y cómo era tu sueño? Y su sueño siempre era muy bizarro, muy entretenido. Me dijo que venía entrando a la escuela en su sueño y veía que todas las personas eran esferas, bolas rojas, todas rojas. Y ahí y los reconocía. Ahí está mi compañero, tu amigo, qué sé yo. Todas eran esferas rojas. Y de repente surgió una esfera azul. Me dijo, tú eres azul. Y desde ahí viene el reconocimiento de lo que ella vio en mí. Eso raro. Que lo aprovecho para coquetear un poco como un alias en mi lado más poético, podría decir. Siempre me gustó la escritura y tuve el honor de ser hermano de un hermano mayor, muy literario, muy literato, que me ofreció filosofía a temprana edad, haiku y poemas preciosos, autores hermosos. Entonces me nutrí de eso de muy niño y dije, ¿y cómo lo hago yo para escribir poesía? No lo iba a hacer Ricardo Soto, lo iba a hacer Azul. Azul, ¡ay, qué lindo! ¡Eres azul! Sí. ¡Qué lindo, doctor! Una color también llena de significados. Sí, muchas gracias. Así que maravilloso. Doctor, y hablando entonces en decretar, que nos enseña, porque el libro no deja de ser también como un manual práctico, ¿no? Vamos pasando por diferentes capítulos en que nos vamos dando cuenta del ego en todos los capítulos, y de la espiritualidad, de la mente, de nuestras cajitas ocultas, y vamos aprendiendo a decretar en cada uno de esos planos. Y doctor, ¿nos podría como dar conciencia lo importante entonces que en nuestra vida, hablando siempre acá en nuestro contexto de estar bien, de que nos invitamos todas las semanas a que alimentemos bien, a que cuidemos nuestra piel, a que nos protejamos del sol, pero también esta parte tan importante de nuestra mente, de nuestro ser consciente. ¿Cómo podemos decretar esta salud también? Más que un hecho solo, podemos simplemente amanecer y decretar salud y abundancia para nuestras vidas, ¿no? Por cierto. Y eso nos va a ayudar
a superar los miedos que aparecen. ¿Cómo es lo que nos indica cómo despertar y estar en esta vida de decretar positivamente? ¿Algo que tengo que hacer todos los días, hago de vez en cuando? ¿Cómo hacemos? Claro. Primero tenemos que reconocer que todos lo hacemos y lo hemos hecho siempre, la gran mayoría, de modo inconsciente, en un pensamiento, en una conversación, en una idea al aire o simplemente incluso en bromas, en un lenguaje irónico, sarcástico. Estamos creando realidad, porque tal como un niño no sabe distinguir, un niño pequeño de 4 años no sabe discernir entre el sarcasmo del padre en una broma o su verdad, la célula tampoco. Y entonces la impecabilidad en el lenguaje, que es la expresión de la mente en un mundo que todo es mente, que estamos creando continuamente desde lo que somos o no conscientes, quizás el primer paso es como el capítulo 0 del libro, es gratitud. Sí, gratitud. Sin eso no hay, no salimos de la vibración baja de la queja, de que siempre es una lucha la vida y ponerle el hombro y ese tipo de frases. Cuando empezamos a agradecer no para algo, sino por todo, inclusive aquello que no encaja con mis expectativas de la vida, subimos el tono y nos posicionamos entre la verdad y la mentira. Perfecto escenario para empezar a crear realidades desde la propia verdad. Y ahí nos encontramos con el ego que busca frenar ese sueño, esa nueva vida. Hay una frase que lo grafica muy bien, que es: ¿hasta dónde alcanzas a soñar si tuvieras certeza de que no vas a fallar? Nos vamos a encontrar con el ego. Porque hasta donde visualicemos, el ego nos retiene. ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no más? Y alguien se podrá preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un millonario y un billonario? Eso, por ejemplo, en términos de abundancia y riqueza, que muchos buscan, ¿no? Ajá. Así viene ese cuestionamiento, ¿y por qué todavía está presente y sigo permeando a la mayor herramienta que utiliza el ego para tomar y mantener el timón de nuestra vida? El miedo. En eso siento que lo más pertinente, lo más adecuado es pedir ayuda. Si no he sabido enfrentar, o mejor dicho, afrontar desde el amor los propios miedos, bueno, hay que pedir ayuda. Y esa es toda una historia preciosa, sanar de raíz, no solo aliviar con un medicamento, con una técnica, sino que ir al origen. Así mejoramos el mérito. Puedo soñar más lejos si me lo merezco. Mientras haya miedo, va a haber la ilusión de culpa y por ende el castigo que busca redimir aquello, y entonces ya no me merezco tanto. Lo primero. O luego de la gratitud. En resumidas cuentas, luego viene el sanar o despejar, reconocer, mejor dicho, el ego en lo mental, que disciplinando la mente, puedo decretar impecablemente a través de un lenguaje lo que sí busco en la vida. Y en vez de buscarlo, puedo empezar a decretar verbalmente que ya lo estoy logrando. Y vivirlo. Vivirlo, al menos en lenguaje. La mente empieza a considerarlo factible. Fantástico, la mente va a crear cualquier cosa que lo considere factible. Pero después viene el detalle, que no muchos advierten, que es que aquello creado por la mente solo se va a sostener, Yolanda, cuando el alma lo considere trascendente. Porque en esta nueva era no vinimos solo a crear para uno y el propio ombligo. Vinimos a crear hacia el bien mayor. Todo lo creado tiene que beneficiar sin pasar a llevar el libre albedrío de nadie al mayor número de seres posibles. El bien colectivo, no solo humanidad, preciosos seres sintientes como los animales, los glaciares, los bosques, el universo completo. Pues esa parte es fundamental. Y luego viene, cada capítulo del libro lo describe, la magia, el destrabar nuestro potencial sexual, por ejemplo, que va mucho más allá de lo genital, que nuestra cultura lo demoniza y lo encierra ahí, cuando hay un potencial de crear, de traer a este plano, a esta dimensión, algo que ya está creado. Y así, finalmente, tomar conciencia, y no voy a hacer un spoiler del último capítulo, pero de que aun cuando hayamos hecho todo impecablemente, tenemos que terminar por rendirnos a la perfección de la vida. Eso es. Eso como preámbulo al último capítulo. Sí, y que fuertísimo el último capítulo, sí, muchas gracias. muy lindo. Y
Ay, doctor, ya siento la conciencia creadora tan presente. Y algo muy lindo, yo pienso también para terminar, no podríamos dejar de decir de la importancia del ser antes que tener. Qué importante. Entonces, sobre todo eso también, y de sentir, hablando de nuevo en decretar la salud de una forma como trascendente también, estar bien tú también va a generar que las personas a tu alrededor se sientan bien y cómodas y felices, ¿no? Hablar con amabilidad a uno mismo, ¿no? A nuestras células, a nuestro cuerpo. Sí. Increíble todo lo que comentaba también de cómo las células se sentían, ¿no? Y de la glándula pineal, también encontré eso como súper interesante, doctor. ¿Nos podría comentar también un poquito más sobre esto? Por supuesto, con mucho gusto. A ver, en eso último, hay tanto tejido mágico en la fisiología perfecta que es este templo que habitamos, porque empezar a tomar conciencia es descubrir que no llegamos hasta acá nada más, que este es un vehículo, es un traje, podríamos decir, solo temporal, que nos permite recoger experiencias en este plano también sensorialmente, ¿sí? Sin el cuerpo no podríamos descubrir el tacto de algo, ¿sí? Cuando en realidad no tocamos nada, todo es objetable, ¿sí? Desde lo físico nadie toca nada, solo percibimos, y ahí viene el hardware o el software impresionante de la mente. La glándula pineal, así como otras glándulas y tejidos maravillosos del organismo físico, es desde la ciencia médica algo que a mí me enseñaron en 5 minutos. En toda la carrera de medicina, sí, hay una glándula pequeñita que sirve poco solo para secretar melatonina cuando hay oscuridad en el centro del cerebro y tiene 1 centímetro de diámetro y parece un pino, por eso le llaman pineal. Sería todo. Y por algo es que tampoco hay disponible desde la evidencia científica. Al menos hoy día a mí me genera esa curiosidad. Si se habla tan poco en lo tradicional, es porque hay un mundo, un universo detrás de aquello que, por X motivo, no se querrá que se divulgue. Hay mucho que hablar de la pineal, y en Chile se han creado las metodologías más preciosas y difundidas en el mundo al respecto de la activación de la glándula pineal, porque la gran mayoría de la humanidad la tiene coartada, frenada, ya sea por la malnutrición, por el flúor presente en todos lados, y así, metales pesados y otros. También aspectos energéticos al respecto. Pero ahí está el potencial de conectar en conciencia con el todo del cual somos fractales, o una parte en la cual se encuentra el todo ya de esa totalidad. Es un punto así tan mágico como podría ser el descubrir el clítoris en la mujer. Sí, claro, porque ahí todos nos sonrojamos, pero hay todo un universo detrás de esos tejidos, por decirlo. Llevarlo a aplicar, inclusive alineando esa glándula principal del eje que ordena a todas las inferiores, la más noble de todas, la que nos sincroniza con el cosmos, nos permite ir en coherencia y constituir realmente el puente entre el Padre Cosmos, la Madre Tierra. Si somos eso, tenemos esa oportunidad de conectarlo todo, somos el puente cuando nos escogemos para hacerlo. Autoescogemos. El universo capacita a quien se autoescoja. Perfecto. La invitación es para todos, no todos la toman. Fantástico. Entonces tenemos que autoescogernos, de sernos conscientes creador y de crear nuestro bienestar a día, ¿no? De nuestro entorno, de toda la infinidad de potenciales que el doctor nos invita a leer en esta linda obra que lo dejamos de nuevo, Consciente Creador. Lo pueden comprar, está en todo Chile, llega en casa por internet, en Busca Libre lo encontré. En Busca Libre está, sí. Y entonces, doctor, muchísimas gracias por contarnos más un poco. Le invitamos a leer esta obra que seguramente va a llegar al corazón de todos. Gracias, doctor, fue un gusto conocerlo. Muchas gracias por ayudarnos a estar bien a todos. Gracias a usted, gracias a todas las personas que se encontrarán con este video, con este programa y que les resuene Consciente Creador. Gracias al equipo también. Sí, gracias, muchas gracias. Este fue más un Estar Bien, una vida más saludable y nos volvemos a ver todo jueves a las 20 horas acá en Agricultura TV.
Nueva línea Cetaphil Optimal Hydration con ácido hialurónico y complejo Hydrosensitive. Aporta 48 horas de hidratación y calma las pieles más sensibles. Descubre más en cetaphil.cl.